Inicialmente se acondicionó y se calibró el equipo para realizar el pesado de lactosa, almidón, estearato de magnesio y el colorante. Se tamizaron los polvos y se etiquetó y se almacenó para su uso posterior. Para garantizar la adecuada distribución de los polvos, se colocó el almidón y la lactosa en la mezcladora UV, realizando el mezclado durante 5 minutos. Para la preparación del aglutinante se disolvieron 15 gramos de PVP en 100 mililitros de una solución compuesta por 50% de alcohol y 50% de agua, y se le agregó el colorante. Después se incorporó el aglutinante a la mezcla de polvo y se procedió a mezclar manualmente hasta la formación de gránulos. La mezcla se trasladó al horno de secado por convección y transcurrido el primer minuto se retiraba la charola y se realizaba un pesaje para evaluar la disminución de peso, que es la pérdida de humedad. A partir del minuto 5 el proceso se repetía en intervalos de 5 minutos hasta que el peso de los polvos fuera constante. Finalizando el secado se procedió a tamizar el granulado. Para determinar la densidad aparente y compactada se pesó 20 gramos del granulado y se agregó a una probeta. Se tomaron dos mediciones, el punto más alto del montículo y la base del montículo. Posteriormente se calculó el promedio de ambos valores para obtener la densidad aparente. Para la densidad compactada se colocó la probeta en el equipo y se le aplicó una fuerza para que éste diera un determinado número de golpeteos. Para la velocidad de flujo y el ángulo de reposo se procedió a pesar 20 gramos del granulado. Se colocó papel sobre el área de trabajo, se fijó el soporte universal y se puso un embudo en el anillo. La altura fue aproximadamente de 15 a 17 centímetros y se cubrió el orificio del desalojo del embudo y se adicionó la muestra. Después se destapó el orificio para medir el tiempo en el que se desaloja el polvo, para calcular la velocidad de flujo y se midió el diámetro con ayuda de un vernier. Los polvos fueron nuevamente transferidos a la mezcladora tipo B, donde se añadió el estearato de magnesio para mejorar las propiedades de fluidez. Nuevamente se realizó el pesado de 20 gramos para la densidad aparente y la densidad compactada, donde se repitió el mismo proceso de agregar los 20 gramos a la probeta. Se midieron las alturas del punto más alto del montículo y la base del montículo para su volumen. Se calculó el promedio de ambos valores para obtener la densidad aparente. Al equipo para determinar la densidad compactada. Nuevamente se pesó el gránulo ya con el estearato para determinar la velocidad y el ángulo de reposo. Nuevamente se fijó el soporte universal y se colocó el embudo en el anillo en donde quedara a una determinada distancia
Se cubrió el orificio del desalojo del embudo y se adicionó la muestra, para después destapar el orificio y medir el tiempo en el que se desalojó el polvo. Nuevamente se midió el diámetro, se midió la altura del montículo y ya se determina el ángulo de reposo. Para el tamaño de partícula se apiló el juego de tamiz y según el tamaño se montó el equipo y se le agregó los 50 gramos del granulado. Se ajustó los RPM a 10 minutos y el equipo siguió con su proceso. Al finalizar el proceso del equipo se desmontaron los tamices y se vertió el polvo retenido de cada tamiz sobre una hoja de papel marcada con el número de malla y se llevó a su pesado.